Primera de Corintios capítulo 14 va a estar aquí en la pizarra y yo lo voy a leer lentamente. Necesito que pongan mucha atención a la lectura y al final la voy a volver a leer otra vez. En Nueva Versión Internacional dice así, chiquillos, listos para poner mucha atención. Ok. Primera de Corintios 14, versículo 1. Esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que esté también intérprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y hablara en lenguas, ¿de qué serviría a menos que presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? En el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿cómo se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como hablar al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Además, ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él será para mí. Por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el entendimiento, pero también con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén en tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirva para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Muy bien, oremos una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación que nos das. Gracias por el Espíritu. Gracias por el discernimiento y nuestra conciencia. Y te pedimos que hoy nos ayudes a que esto dé frutos, que te den gloria en nuestro ser. Ayúdanos a ser humildes, recibir y aprender de tu verdad, Señor. Reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú guías nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, continuamos entonces con nuestra serie basado en Primera de Corintios, del capítulo 12 al capítulo 14, donde el tema principal y el anhelo de Pablo y obviamente de Dios con nosotros es que comprendamos correctamente lo que son los dones espirituales y los propósitos del por qué Dios los da a la iglesia. Después de haber estudiado en las pasadas semanas teología bíblica, y eso significa lo que la Biblia dice sobre este tema, a través del capítulo 12 y el capítulo 13,
Además, teología sistemática, lo que la Biblia dice en su totalidad sobre estos temas, y teología histórica, es decir, lo que la iglesia ha creído por 2000 años como sano en la palabra de Dios, logramos llegar a la siguiente definición de lo que es un don espiritual. Los dones espirituales, y recuerden esta definición conforme vamos desarrollando la prédica, son capacidades otorgadas por el Espíritu Santo a cada creyente en Cristo con el propósito de edificar la iglesia y glorificar a Dios. Estos dones no son habilidades naturales, sino que son facultades especiales dadas por el Espíritu Santo para el ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Hoy específicamente, y por el resto del capítulo 14, en las demás enseñanzas, Pablo profundiza en lidiar con un problema que estaba pasando específicamente con el don de lenguas. Y Pablo hace un llamado a la corrección en el ejercicio de este don por medio de compararlo principalmente con el don de profecía. Ahora, para hacer un acercamiento sano y cuidadoso a esta sección, va a ser necesario que profundicemos en varios conceptos teológicos y principalmente en la definición de lo que son las profecías y las lenguas, para así poder entender cuál es la mejor manera o la manera más sana de utilizar estos dones. Así que les pido que por favor me tengan misericordia y pongan mucha paciencia. El único anhelo de mi corazón es que ustedes tengan suficiente entendimiento bíblico para que oren y formulen convicciones bíblicas sobre estos temas en su corazón. Porque considero que es importante ir a las profundidades en este tema basados en el capítulo 14. Número 1, porque manifestaciones espirituales, como por ejemplo el don de lenguas, ha sido más que abusado y mal interpretado, principalmente en círculos carismáticos con débiles fundamentos bíblicos. Aclaración, no estoy diciendo que todos los carismáticos tienen débiles fundamentos bíblicos, pero en el círculo carismático hay muchas iglesias donde los fundamentos bíblicos son muy pobres y han abusado de este don. Y número 2, porque creo que muchas personas también lo practican por herencia y no necesariamente porque lo han estudiado bíblicamente. Es decir, como otros lo practican de esa manera, entonces yo lo voy a practicar igual. O como yo experimenté algo que se parece a lo que ellos están haciendo, entonces así debe de ser. Mi oración es que permitamos que el Espíritu Santo, de nuevo por medio de la revelación de Dios, examine y transforme nuestros corazones de ser necesario, acorde a lo que Dios dice y quiere para su iglesia. Hoy vamos a ver varios términos importantes que nos van a ayudar a poner claridad y fundamento en todo lo que vamos a estudiar. Número 1, doctrinas mayores. ¿Qué son doctrinas mayores? Las doctrinas mayores son aquellas que son fundamentales para la fe cristiana y esenciales para la salvación. La negación o distorsión de estas doctrinas puede llevar a una desviación significativa de la fe cristiana. Por ejemplo, la Trinidad es una doctrina mayor, la deidad de Cristo es una doctrina mayor, la justificación por la fe sola es una doctrina mayor, la resurrección de Cristo es una doctrina mayor. Pero también hay doctrinas menores. Las doctrinas menores son aquellas que no son esenciales para la salvación y sobre las cuales puede haber un desacuerdo legítimo entre cristianos sin que ello afecte su fe o comunión. Aunque importantes, estas doctrinas no son fundamentales para la identidad cristiana o la relación con Dios, siempre basándose en las Escrituras. Eso sí, algunos ejemplos: cómo se practica el bautismo, si hay que hundir a una persona completamente o no, por ejemplo, o la interpretación de los eventos futuros, es decir, si la iglesia va a pasar por el milenio o no va a pasar por el milenio, o va a pasar por la tribulación o no va a pasar por la tribulación. El gobierno eclesiástico, si es un gobierno congregacional o es un gobierno presbiteriano. O la manera en que entendemos ciertos dones, como por ejemplo el don de lenguas.
podemos tener diferencias en la interpretación bíblica, eso sí, de este don. Y jamás debería de llevar a una ruptura en la comunión de la iglesia local. Otro término, sola escritura. Esto está en latín, que significa solo la escritura. Sola escritura establece que la Biblia es la única fuente infalible y suprema de autoridad en todas las cuestiones de fe y práctica cristiana. Esto viene desde la época de la Reforma a través de Martín Lutero, un esencial o pilar de la fe cristiana resumido en el término sola escritura. Las escrituras son suficientes y contienen todo lo necesario para la salvación, la vida cristiana y el conocimiento de Dios, sin necesidad de recurrir a otras fuentes de autoridad como la tradición eclesiástica, los concilios o las declaraciones papales que no tienen la misma autoridad que la Biblia. Sola escritura no niega la importancia de las tradiciones, es decir, la teología histórica, o de las enseñanzas de los padres de la iglesia, pero insiste que todas estas deben de ser evaluadas y corregidas de ser necesario a la luz de las escrituras. Las escrituras siempre están a la cabeza. Otros dos términos, cesacionismo y continuismo. Cesacionismo. Los cesacionistas creen que los dones milagrosos, entiéndase el don de profecía, el don de lenguas y el don de sanidad, cesaron. Eso significa pararon, dejaron de existir con los apóstoles de Cristo, ya que no están presentes hoy en la iglesia, y ya no están presentes hoy en la iglesia. Los continuistas creen que todos los dones del Espíritu Santo, incluidos los milagrosos, siguen activos en la iglesia actual. Ahora, ¿qué significan los dones milagrosos? Nada más como un paréntesis, basados en ciertos versículos bíblicos y por la manera en que Dios tiene que intervenir para que esos dones espirituales sucedan, es mucho mayor que los otros dones. Entonces, tanto el de profecía, lenguas y sanidad se consideran esos dones milagrosos en los cuales Dios tiene una intervención mucho mayor que los demás. Los cesacionistas creen que cesaron, es decir, pararon. Los continuistas creen que continúan. Ahora, desde ahora voy mostrando el camino. Nosotros en Casa Vida somos continuistas, pero dentro de la rama del continuismo es importante, de la mano de sola escritura, escudriñar las escrituras para asegurarnos de que los dones que practicamos los practicamos de la manera en que Dios quiere, de una manera sana. Hoy los dones por examinar de nuevo son el de profecía y el de lenguas. Y como me mencioné al principio, acerquémonos a ellos de esta manera sana. Número 1, por medio de ver lo que dicen las escrituras. Número 2, considerando lo que dice la teología histórica. Y número 3, devolviéndonos a las escrituras. A ver si todo hace sentido. Ahora, por un tema de tiempo, yo voy a tener que saltar a ciertas conclusiones. Por eso es que yo lo invito que si usted de verdad quiere que después profundicemos en este tema o tiene preguntas, apunte lo que yo voy diciendo y al final vamos a tener ojalá un tiempo rico para responder algunas cosas. Vamos a empezar con el que podría ser más fácil de entender, que es el don de profecía. Según los diccionarios bíblicos y obviamente basado en la Biblia, la profecía es la revelación directa de Dios a su pueblo. Ahora, después de esa definición, es donde arranca la diferencia entre la posición de los cesacionistas y de los continuistas. Me están siguiendo con los términos, ¿verdad? Vamos bien. Ok. Los cesacionistas asocian el don de profecía con la revelación directa de Dios en el tiempo registrado como el Antiguo Testamento y la revelación dada por los apóstoles y autores del Nuevo Testamento. Es decir, en el momento en que muere el último autor y apóstol, que es Juan, en el año 90 aproximadamente, ahí para los cesacionistas se acaba el don de profecía, la revelación directa y garantizada como segura de Dios. Toda esta revelación es infalible y autoritativa
ya que toda procedía directamente de Dios y así quedó confirmada en el canon bíblico. Aunque el canon bíblico se crea oficialmente 200, 300 años después, desde el principio la iglesia primitiva confiaba en todas esas palabras como palabra de Dios. Así como Pedro en sus cartas dice que la palabra de Pablo es palabra de Dios, y Pablo asegura que todo lo que está siendo escrito en las escrituras es palabra de Dios también. Estos creen que este don cesó con el cierre del canon. Ya no hay necesidad de revelaciones adicionales o nueva profecía. Fue un don dado con el propósito de establecer los cimientos de la fe cristiana y la iglesia. Los continuistas se dividen en dos áreas. Los continuistas cautelosos, que básicamente creen que el don de recibir y proclamar verdad de Dios sí se practica hoy, pero se resume en lo que ya ha sido proclamado como verdad en las escrituras, aplicándolo a situaciones contemporáneas. Cualquier impresión, que es otra palabra que se puede usar para eso que Dios pone en el corazón, contemporánea, debe ser examinada a la luz de las escrituras y jamás debe tener el lugar autoritativo de las escrituras en la vida del creyente. Por ejemplo, que alguien se levante hoy y diga: Casa Vida, tengo una impresión del Señor que quiero compartir con ustedes. El Señor los está llamando a revisar la administración de su tiempo. El Señor quiere que los siervos le sirvan y no que los siervos le den lo que les sobra de todas sus semanas muy ocupadas. Eso podría ser una profecía y nosotros no tendríamos ningún problema con cosas así. Después están los continuistas regulares. Ellos hacen una distinción entre la profecía del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento y el resto de la era de la iglesia, que es donde estamos nosotros. Ellos reconocen que hoy la profecía que se practica es falible e imperfecta, es decir, es diferente a la que está en el Antiguo Testamento y a la que está registrada en el Nuevo Testamento. Pero sigue pasando, es imperfecta y falible, por ende no podemos confiar en ella como confiamos en lo que ya está escrito en la palabra de Dios, pero todavía pasa. Debe ser evaluada siempre a la luz de las escrituras. Lo ven como una manera en que Dios puede dar aliento o guía oportuna y está sujeta al discernimiento y a la conciencia de la persona. Entonces, en muchas iglesias aparecen, como les conté hace un par de semanas, algunos profetas que dicen que Dios les está diciendo que usted no puede tener un mejor carro que el pastor y que por ende usted le tiene que dar su carro o comprarle un mejor carro al pastor. Eso va contrario completamente a cualquier escritura bíblica, no hay ningún fundamento. Pero en muchas iglesias cercanas a nuestro país y al resto del planeta, ese tipo de cosas pasan. Eso obviamente no es nada que ver con lo que podríamos considerar como una profecía. Un ejemplo sano podría ser: tengo una impresión que siento que viene del Señor, por ejemplo para Naja. El Señor quiere que vayas a este lugar y dediques tu vida a servir a esas personas. Ahí Él levantará hombres y mujeres para que te apoyen y por medio de una nueva iglesia las almas serán salvas en ese nuevo pueblo. Entonces puede levantarse alguien dentro de la iglesia y buscar a Naja o por ejemplo digamos a Gabo y decirle: Gabo, vieras que yo siento del Señor decirte que Dios quiere que te vayas de Nosara a otro pueblo allá en China. Voy a decir China porque estoy leyendo una biografía de alguien en China. Y que vos vas a ir a plantar una iglesia allá y que el pueblo va a ser salvo por medio de tu predicación. Cree en el don de la profecía, sabe que es falible e imperfecto, entonces ahora es de llevarlo a la oración y a revisarlo por medio de su conciencia y discernimiento para ver si cabe dentro de la seguridad que le dan a Gabo las escrituras, como para ver si requiere alguna acción de parte de Gabo. Entonces, por ejemplo, Gabo podría decir: de acuerdo a lo que yo sé en las escrituras, Dios a mí no me va a llevar a ningún lado sin una confirmación en el corazón de mi esposa. Eso podría ser ya una cuestión de conciencia y discernimiento de parte de Gabo.
Entonces, mientras Chet no sienta el mismo llamado a China que yo estoy sintiendo, o no me quiero ver confundido ni mi corazón confundido por medio de una impresión que alguien sintió en su corazón. Pueden haber muchos tonos de grises en el ejemplo y pueden haber preguntas al final, pero eso es para que ustedes más o menos tengan una idea de qué se trata la conciencia y de qué se trata el discernimiento. Ahora, les traje varios nombres de personas en la historia de la iglesia. Yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser selectivos con las personas que nosotros estudiamos. Por ejemplo, amar autores de nuestros tiempos que le escriben a la iglesia y no amar a la iglesia. A mí esas son de las cosas más raras que me parecen del planeta. Hay gente que no es constante viniendo y sirviendo a la iglesia, pero todas las semanas están leyendo un libro de algún autor bíblico bueno de nuestros tiempos. Y yo me pregunto, ¿ellos no se dan cuenta que esos autores bíblicos le están escribiendo a la iglesia? ¿Verdad? Pero escogen no amar a la iglesia, pero sí amar a los autores bíblicos. Entonces, a mí me gusta traer autores bíblicos para que nosotros veamos que esos que amamos para algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué piensan ellos sobre estos temas? Para nosotros también aprender a revisarnos en humildad y poner atención a sus perspectivas. Sobre el don de profecía, ¿quiénes son cesacionistas? Obviamente no todo el mundo va a conocer todos los nombres, tal vez usted los haya escuchado y yo le puedo hacer ciertas distinciones. Entre pastores cesacionistas que ustedes probablemente hayan escuchado o leído en algún momento, está John MacArthur, Sinclair Ferguson. MacArthur es un pastor muy respetado en Estados Unidos, 50 años, es pastor de su iglesia más. Sinclair Ferguson, un pastor escocés de nuestra generación también, una eminencia de pastor. Miguel Núñez, probablemente uno de los pastores más relevantes en la teología reformada de Latinoamérica. Y Kevin DeYoung, un genio de la edad mía que tiene 9 chiquitos y como 4 doctorados que yo no sé cómo hace. En serio, tiene 9 chiquitos, ¿verdad? Esos son pastores que la gente considera de alto calibre a nivel teológico, pero ni siquiera son considerados scholars. Los scholars ya son los que están en otro nivel, como por ejemplo Juan Calvino, sobre el cual está construida la mayoría de la teología reformada en la que nosotros vivimos, y Thomas Schreiner, un profesor de Nuevo Testamento del Seminario Bautista del Sur, que es los que ellos usan de referencia a los pastores para sus comentarios. Todos ellos son cesacionistas, creen que el don cesó cuando terminó la era apostólica. Después hay otros que son abiertos, continuacionistas, abiertos pero cautelosos. Entre esos un scholar de alto calibre, D.A. Carson, y otro pastor muy conocido, John Piper. Y después están los continuistas más relajados, como el doctor Michael Brown, carismático, de profundidad bíblica de otro calibre. Joselo Mercado, un pastor latinoamericano. Esos son algunos de los nombres. De nuevo, nosotros en Casa Vida somos continuistas y ojo, como es una doctrina menor, me puse en mis notas, por el momento, porque siempre queremos profundizar en la verdad bíblica y que el Espíritu sea el que nos guíe. No son verdades que sostenemos con los puños cerrados. Podemos tener error y cambiar. Pero también creemos en la importancia de que estas revelaciones estén relacionadas con la verdad de Dios. Creemos en la zona segura que nos brinda la palabra de Dios y que de la mano del Espíritu Santo y por medio de la conciencia podemos evaluar la profecía, dándole así un lugar adecuado en nuestro corazón. Creemos que se tiene que practicar con el orden bíblico y cumpliendo los propósitos bíblicos que tienen que tener todo don espiritual: edificar la congregación y darle gloria a Dios. Bien, ahora voy con el don de lenguas. Lo primero que vamos a dejar claro es que los cesacionistas, obviamente, creen que este don, como los otros dones milagrosos, cesaron con el cierre de la era apostólica. Ya sabemos eso. De nuevo,
Sirvió para señalar a los incrédulos y para autenticar el mensaje apostólico, tema que se va a predicar a profundidad la próxima semana. Pero vamos a seguir avanzando ahora para entender a los continuistas. En la Biblia hay 12 pasajes en los que se mencionan las lenguas. Y quiero ser distintivo nada más aquí, porque ni siquiera es que en esos 12 pasajes se está hablando del don de lenguas. Simplemente se mencionan las lenguas. Y todos son en el Nuevo Testamento. No hay un registro en todos los 39 libros del Antiguo Testamento de que exista algo como el don de lenguas o lenguas diferentes usadas de parte de Dios o los ángeles y demás. De esos 12 pasajes que hay en el Nuevo Testamento, 7 pasajes son de 1 Corintios 12 y de 1 Corintios 14. Es decir, la mayoría son de esos capítulos que estamos estudiando ahora. Los otros 5 son los primeros que vamos a estudiar. Mateo 16, 7. Estas son las palabras de Jesús. Señales acompañarán a los que crean, y en mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. El contexto de este pasaje es la Gran Comisión desde la perspectiva de Marcos. La Gran Comisión se encuentra en todos los evangelios de alguna manera y en Hechos capítulo 1 también de alguna manera, en diferentes palabras, en diferentes ángulos. Esta es parte de la Gran Comisión según Marcos. Van a expulsar demonios y hablarán en lenguas estos discípulos de Jesucristo. Jesús anuncia esto que les estoy diciendo: mientras ellos van haciendo la tarea de evangelismo y discipulado, harán señales milagrosas del poder de Dios. Ahora, esto no es nada nuevo para nosotros, por lo menos no debería ser nada nuevo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por todas las escrituras que el propósito de los milagros siempre es confirmar el mensaje y confirmar al mensajero. No el único propósito. Es decir, tal vez Dios de verdad quería sanar al paralítico. Tenía intenciones de bendecir al paralítico con sanidad, o tal vez sí tenía las intenciones de devolverle la vista al ciego. Pero siempre, cuando ustedes vean los milagros en la Biblia, dense cuenta que el propósito principal es confirmar algo que está diciendo alguien y lo que se está diciendo. Tanto en el Antiguo Testamento, en los profetas, como en la vida de Jesucristo, como en el resto del Nuevo Testamento. Ahora, en Marcos capítulo 16, 17, la traducción de estas nuevas lenguas, esa palabra lenguas, se refiere a un lenguaje. Y cuando usted va al diccionario bíblico, la definición de esa palabra es aquello que distingue una región o una nación. Eso no es nada diferente de lo que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Si usted va a Limón y se baja en el centro y están hablando patuá, usted dice aquí hay un lenguaje que es característico de esta región. No necesariamente todo Limón habla patuá, pero esta región tal vez sí. Entonces distingue una región o una nación en donde se practica eso. Segundo pasaje, Hechos capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los habilitaba. Esto sucede el día de Pentecostés. Esta es la inauguración de la iglesia ante los judíos. Aquí es donde se están cumpliendo las profecías de Jesús de que iban a hablar en lenguas, iban a sacar demonios, iban a hacer otras cosas mientras evangelizaban y discipulaban. Es la inauguración de la iglesia cristiana. El Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. No es muy claro en cuántos, pero no son definitivamente solo los 11 o 12, sino que probablemente habían ya 150 personas reunidas, según lo que uno puede ver en los pasajes, aproximadamente, y el Espíritu Santo viene y se dan estas señales, y entre las diferentes señales se habla en lenguas diferentes a las suyas. Es decir, ellos empiezan a hablar en lenguas que no eran las naturales de ellos, probablemente más de 19 o 20 lenguas, y también las personas
de más de 19 o 20 naciones que estaban reunidas en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés, pueden escuchar y entender con claridad lo que ellos dicen. Ahora, no todos entienden, porque como vamos a estudiar más adelante, las lenguas pueden ser para creyentes, pero también para el juicio de los incrédulos. Entonces hay algunos que simplemente dicen, estos maestros están borrachos, y eso es una señal de que ellos no son parte del pueblo de Dios. Los que sí eran parte del pueblo de Dios ese día podían entender en su propio idioma lo que estaban diciendo estas personas. Pero ese es otro tema para la próxima semana. La palabra lenguas en Hechos capítulo 2 es exactamente la misma palabra de Marcos capítulo 16. Hechos capítulo 10 versículos 44 y 47. Aquí está Pedro después de recibir una visión de cómo Dios iba a hacer a todo el mundo parte del pueblo, visitando la casa de Cornelio por dirección del Espíritu Santo. Y dice que mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado aún sobre los gentiles, pues los oían hablando en lenguas y alabando a Dios. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? En otras versiones es más descriptivo. De la misma manera que nosotros, dice Pedro cuando estos acontecimientos pasan. Y sabiendo que Lucas es el escritor de Hechos, es decir, el mismo que registra Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 1, donde Jesús dice lo que va a pasar cuando Él ascienda, y después Lucas capítulo 10, ni siquiera se toma la delicadeza, digamos, bueno, no es que no sea delicado, ni siquiera se toma el tiempo para explicar cuáles eran estas señales que Pedro está diciendo son iguales a las de nosotros. Ahora, quiero que entiendan una cosa. En Hechos se podría decir que hay 3 Pentecostés, por lo menos así se estudia en teología, aunque solo uno pasa el día de Pentecostés, que es el Pentecostés a los judíos, que es la revelación, la confirmación por medio de señales milagrosas para el pueblo judío de que estos cristianos son la iglesia escogida, el pueblo escogido por Dios y que su mensaje es digno de confiar. Ese es el primer Pentecostés. El segundo Pentecostés está en Hechos 8. En Hechos 8 la situación es distinta. Los cristianos judíos tienen dudas de que los samaritanos, acuérdense que los judíos y los samaritanos se odiaban, pudieran ser también parte del pueblo de Dios. Y Pedro y Juan suben a Samaria. Y cuando están en Samaria, ellos oran para que el Espíritu Santo descienda sobre aquellos que se estaban proclamando creyentes de Dios. Y hay manifestaciones milagrosas. Aquí Lucas no se toma el tiempo para decir que hablaron en lenguas. Pero de nuevo, esto es la Biblia hablando en el silencio, no lo dice la Biblia. Podríamos asumir que dentro de las manifestaciones que le confirmaron a Pedro y a Juan de que si era el Espíritu Santo derramándose sobre los samaritanos, podía haber estado el mismo don de lenguas que ellos recibieron en Hechos 2. Y después Pedro, que está en los 3, está con Cornelio, que es un grupo de gentiles y su familia, es decir, los gentiles no son ni judíos ni samaritanos, que son el resultado de los exilios y la mezcla entre judíos y otras personas de los imperios. Los gentiles no son nada, ahí no hay relación ninguna. Y Pedro, que había recibido la visión de que Dios iba a hacer de su pueblo, va a traer personas de todo el mundo, está ahí. Y cuando el Espíritu Santo baja, sin imposición de manos y sin nada, de repente, y se manifiesta a través de estos nuevos creyentes, una de las marcas es exactamente la misma marca que ellos habían tenido en Hechos 2. Entonces, el propósito del tercer Pentecostés no es confirmar que los gentiles son cristianos en el corazón de los gentiles, sino confirmar en el corazón de Pedro y los demás judíos de que Dios de verdad iba a incluir a otras personas dentro de su iglesia. Entonces, el que tenía que tener confirmación de que verdaderamente era una manifestación divina era Pedro, no Cornelio, ¿me entienden?
Si Cornelio hubiera hablado en lenguas o no, él ni siquiera sabía, él no estaba en Hechos 2. El que necesitaba la confirmación era Pedro y los demás judíos. ¿Y qué mejor confirmación que una manifestación de un don que ellos ya habían tenido? Que ellos confiaban plenamente que era lo que Jesús había dicho que iba a pasar. Correcto. Y el último versículo, aparte de los de 1 Corintios 2 y 14, es Hechos 19, 6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Es decir, hubieron señales milagrosas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo se encuentra a unos discípulos de Juan, ¿verdad? Y en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, Juan estaba allá, ¿verdad? Primero que todo porque era un gran profeta, el profeta esperado, fue la voz de Dios de nuevo después de 400 años de silencio, estaba en un lugar bastante alto, había muchas personas que lo estaban siguiendo y que según registros y la Biblia, había una confusión, ¿verdad? En que a quién seguir, si a Juan o a Jesús, ¿verdad? Podemos ver eso en la lectura del libro de los Hechos. Y el propósito de Pablo era confirmar en los discípulos de Juan la supremacía de Jesús. Por eso cuando Pablo los bautiza y ora por ellos que no conocían el bautismo del Espíritu Santo, es decir, no conocían esta parte del cristianismo, ellos reciben señales de parte de Dios para confirmar que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Hablaron en lenguas y profetizaron. Y de nuevo, la palabra lenguas es exactamente la misma raíz en todos los otros versículos. Ahora, una nota aclaratoria que es importante destacar. Lógicamente, nosotros nunca deberíamos de entender que una condición de ser cristiano es hablar en lenguas. Y usted me dirá, Dani, no, de fijo no. Bueno, hay muchas corrientes carismáticas en el mundo que creen que si usted todavía no ha hablado en lenguas, usted todavía no ha recibido el poder del Espíritu Santo. La Biblia es clara en que esto no puede ser así. ¿Por qué? Número uno, recuerden que el libro de los Hechos es un libro descriptivo, es un libro histórico, es decir, es un libro que está contando los hechos que pasaron, suficientes, lo vemos al final de la Biblia, ¿verdad? Los suficientes registros para que nosotros podamos ser construidos de manera perfecta y caminar de manera perfecta en nuestro cristianismo. Primera de Corintios, diferente que Hechos, es prescriptivo. Las instrucciones de Pablo aquí sí es algo que está prescrito para que sea practicado en la iglesia en todos los casos. ¿Me entienden la diferencia? ¿Verdad? Es decir, el objetivo de unas cosas es describir los hechos y en el objetivo de los otros es decirle exactamente cómo tienen que ser las cosas. En Lucas, el objetivo en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, que era un solo libro al principio, el objetivo era describir los hechos que se habían escuchado, ¿verdad? Las cartas de Pablo es para decir, esto es lo que Dios dice que tenemos que hacer y cómo se debería de hacer. Y en Primera de Corintios, entre el capítulo 12 y el capítulo 14, principalmente por el capítulo 12, sabemos que no todos hablaron en lenguas, ¿verdad? Tanto en los versículos 10 del 12 como el 28 y el 30 del 12, vemos que Pablo enumera una lista y dice, algunos profetizan, algunos hablan en lenguas, algunos administran, algunos evangelizan, algunos esto y algunos lo otro. Por ende está diciendo, no todos lo tienen, no todos lo tienen. Podríamos jamás pensar que es un must para verdaderamente ser un cristiano. El 10 y el 28 al 30 de Primera de Corintios serían otros dos pasajes más, que en realidad son solo listas donde Pablo está mencionando diferentes dones espirituales y llegamos a donde la chancha tuerce el rabo. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Pongan atención, si no fuera por este versículo,
nadie tendría ningún problema en entender que el don de lenguas es un don en el que el Espíritu Santo equipa a personas de la iglesia con la capacidad de hablar diferentes lenguas humanas que nunca habían estudiado antes para edificar a los oyentes, ya sea de la manera en que sucedió en Pentecostés o por medio de un intérprete. Pero algunas personas creen que Pablo aquí abre el espacio para otro tipo de lenguaje no humano, un lenguaje angelical. Y esto lo tratan de ligar con dos versículos, uno que voy a explicar más tarde y otro que voy a explicar ya. 1 Corintios 14:2, que es parte de lo que tenemos hoy. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu Santo. Entonces dicen, no, pero es que cuando yo estoy hablando en lenguas, yo le estoy hablando a Dios. Es un lenguaje angelical, es un lenguaje diferente. Y usan también Romanos 8:26, donde dice que asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, con algún tipo de lenguaje hablado que no pueden expresarse con palabras humanas. Ahora, lo curioso de apoyarse en ese versículo es que 4 versículos antes, en Romanos 8 también, Pablo dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una. Y es exactamente la misma palabra de los gemidos del Espíritu Santo, como si tuviera dolores de parto. Se refiere a toda la creación, la tierra, los árboles, todo lo que está bajo la maldición de Dios. De alguna manera, lo que Pablo está tratando de decir es como expresar con palabras que la tierra tiene algo dentro de ella que anhela ser hecha nueva y libre de la maldición como en algún momento fue. Pero nadie de nosotros ha escuchado a la tierra hablar de una manera en un lenguaje que no se entiende, ¿verdad? Entonces no podríamos usar el 26 para fundamentarse en ese lenguaje angelical como una repetición, ¿verdad? Y no quiero sonar burlista, pero si usted no lo ha escuchado, ¿verdad? Es como algo que no se puede entender, una repetición sin sentido y sin significado. Ahora, el tema es que por creer que ese lenguaje angelical sí existe, de ahí, de ese versículo, se devuelven a los previos 5 versículos ya estudiados y empiezan a ver si ahí también cabe la posibilidad de que los lenguajes que ahí son expuestos puedan ser también este tipo de lenguaje divino o no humano. Si ahora se devuelven a Marcos 16:17 y dicen, cuando los discípulos de Jesucristo iban a hablar en lenguas, probablemente también podían ser estas lenguas que no se entendían. O de este versículo se devuelven a Hechos capítulo 2 y dicen, cuando los discípulos estaban hablando en diferentes lenguas, al rato ya estaban hablando en lenguas angelicales, y más bien el milagro es que el Espíritu Santo dejó que las demás personas pudieran entender eso como sus lenguajes, pero que verdaderamente los discípulos no estaban diciendo ninguna palabra de lenguaje humano. Es decir, se devuelven solo por ese versículo a revisar y a tratar de incluir lo que se entiende por ese versículo en los demás versículos. Pero tenemos que entonces poner atención para poder entender bien el capítulo 14 a la luz de lo que se cree el capítulo 13 y ver a dónde está el error. Porque recordemos, hay algo que los corintios están practicando que Pablo cree que está mal, ¿verdad? Y que quiere corregir. Síganme ahora en estos siguientes pasos para tratar de entender esto. Número 1, el contexto de la carta en estudio. La carta de Pablo viene con un alto contenido correctivo hacia la iglesia de Corinto. En algunas cosas los ha alabado, es cierto, pero en la mayoría de los capítulos lo que encontramos es el deseo de Pablo de corregir malas prácticas en medio de algunas buenas prácticas. Malas prácticas. Por ejemplo, la desunidad en la iglesia, la autoridad de los hombres sobre la autoridad de Dios, la inmoralidad sexual dentro de la iglesia, los pleitos legales entre los creyentes,
los divorcios no fundamentados bíblicamente, hacer todas las cosas no para la gloria de Dios, las borracheras o las fiestas basadas en la cena del Señor, la falta de decoro en el culto, y ahora el capítulo 12 al 14, la necesidad de entender correctamente el tema de los dones espirituales. Por ende, el contexto de los capítulos 12 al 14 es corregir. Ese es el deseo. Hay algo que los corintios no están haciendo bien, particularmente con el don de lenguas. Ahora, quiero ser claro aquí y quiero que usted me ponga mucha atención en que en ningún momento en el capítulo 14 o en ningún lado, ni entre el 12, el 14 y el 13, Pablo está definiendo que el don de lenguas es un sonido estático, repetitivo, no humano y de procedencia divina. Es decir, en ningún lado él lo dice. Es una asunción que nace de la palabra angelical, ¿correcto? En ningún lado la Biblia dice eso. Entonces, ¿qué puede ser lo que está pasando aquí? Déjeme darle dos puntos importantes. Número uno, Pablo está usando un lenguaje hiperbólico y de alguna manera medio sarcástico cuando está escribiendo en el capítulo 13. Esto se los había dicho cuando empecé a estudiar el 13 y les dije que lo iba a retomar en el 14. Ahora véalo usted aquí. Y se lo voy a leer un poquito exagerado para que usted entienda lo que yo le estoy tratando de decir. Y lo pueda ver a través del contexto inmediato del capítulo 13, versículo 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy nada más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Lo que Pablo está buscando es mostrar la suma importancia del componente del amor en los dones espirituales. Esa es la manera por la cual le está escribiendo él así. Ahora usted me dirá, Dani, pero eso es lo que usted cree. Suave. Veamos los demás versículos que siguen, no que están en otro capítulo, en otra parte de la libro, los que siguen. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, dígame si eso no es lenguaje hiperbólico, pero me falta el amor, no soy nada. En el mismo capítulo 13, que por un tema de tiempo no puedo ir, más adelante Pablo afirma, no todos conocemos todas las cosas, no todos podemos tener claridad de todas las cosas, pero en algún momento veremos cara a cara y entenderemos todas las cosas. Entonces jamás puede significar que verdaderamente sí existe alguien que conoce todas las cosas y entiende todas las cosas. Está usando un lenguaje hiperbólico. ¿Correcto? Una fe que traslada montañas. Usted puede decir, yo creo que voy a mover esta montaña y de verdad mueve la montaña. Pablo dice, eso no es nada. Si verdaderamente lo pudiera hacer y no tiene amor, de nada sirve. Ese es el punto de Pablo en el capítulo 13. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo hasta ese punto, es decir, de todo, hasta su vida, para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Me entienden? Es decir, el objetivo es un lenguaje exagerado, hiperbólico, para que entendamos el punto de que si no hay amor, aunque usted hable como un ángel, en el sentido de que los ángeles no mienten, en el sentido de que hay tal pureza en la manera en que los ángeles hablan, que pueden estar en la presencia de Dios y hablarle cara a cara, ¿verdad? Aunque usted hable como un ángel, si no tiene amor, no tiene nada. Más adelante, mientras describe el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si usted no entiende el lenguaje hiperbólico de Pablo, que muchas veces las personas no lo han entendido, entonces le dicen a las personas, si usted verdaderamente ama a alguien, le tiene que aguantar todo, porque ahí dice, ¿verdad? Pero no es cierto. Si Pablo está definiendo el amor en el contexto bíblico. Y Pablo ya viene explicando en el capítulo 7 que si una persona abandona a su esposa, de que jale. Entonces no puede significar todo, sino que está usando un lenguaje hiperbólico, ¿correcto? Otra razón importante, la posible confusión
en el entendimiento del versículo 1 del capítulo 13 por las tradiciones de la época. Y aquí voy a leer citas porque yo tuve que investigar esto y nada de esto está escrito por mí en esta sección. En los cultos mistéricos, como los misterios de Eleusis o el culto de Dionisios, se creía que los iniciados, al participar en ritos sagrados, podían acceder a un conocimiento o comunicación especial con las deidades. Es decir, como que en el momento en que usted se vuelve un creyente de ese culto, usted empieza a desarrollar una manera de comunicarse especial con las deidades. Esto es lo que se creía en el tiempo de Pablo. Los rituales incluían cantos, invocaciones y fórmulas que no eran comprendibles por los no iniciados y actos que eran vistos como formas de comunicación con lo divino. Los oráculos, como el de Delfos, eran considerados canales a través de los cuales los dioses se comunicaban con los humanos. Es decir, los oráculos eran personas que tenían esta manera de comunicarse con los dioses. La Pitía, sacerdotisa del oráculo de Delfos, es un ejemplo del contexto de Pablo, pronunciaba profecías en un lenguaje que a veces era críptico o enigmático, es decir, que no se podía descifrar. Aunque eran griegos, su naturaleza enigmática y su conexión con lo divino le otorgaba un carácter especial que podía ser interpretado como una forma de lenguaje divino. Eso es lo que registra la historia, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama 300. ¿Quién ha visto la película 300? En la película 300, Dionisios va a donde los iluminados de su pueblo a pedirle permiso por medio de ellos a los dioses para ir a la guerra. Y ellos utilizan las mujeres que son los oráculos que se comunican con los dioses y utilizan exactamente esto que está siendo descrito aquí, un lenguaje que no se puede entender, que es divino y que solo lo poseen algunos para comunicarse directamente con los dioses. Ahora, Craig S. Kenner, en su libro The Gift and the Gift of the Spirit, es decir, el don y los dones del Espíritu Santo, aborda cómo los cristianos primitivos se comportaban en contextos helenísticos. Algunos cristianos del primer siglo pudieron haber visto el don de lenguas como una forma de este tipo de comunicación divina, lo que encajaba con las ideas prevalentes de su entorno cultural. Entonces puede ser que en el momento en que Pablo escribió esta carta y ellos vieron lenguas angelicales, y Pablo está queriendo corregir prácticas como alguna lengua angelical, si ese fuera el punto, ¿verdad? Que ni siquiera sabemos si ese es el punto, es porque estos cristianos estaban utilizando algún tipo de lenguaje para comunicarse con los dioses, trayendo costumbres de su no cristianismo a las prácticas del cristianismo, y que Pablo esto es lo que quiere corregir, por lo menos una de las cosas que quiere corregir. Pero hay más puntos que podríamos analizar para tratar de llegar a buen puerto. A Dios no se le conoce otro idioma que los idiomas humanos. Esto es algo que también creo que es importante. La revelación divina solo nos muestra comunicación de parte de Dios y entre Dios por medio de lenguajes humanos. El idioma de Cristo con su Padre solo lo registra como un lenguaje humano. Los ángeles solo se comunicaron por medio de lenguajes humanos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos a los ángeles, hasta cuando vemos la conversación entre Satanás y Dios, solo lenguajes humanos se registran. Y aún más interesante, cuando el Señor, si fuera que es un lenguaje de oración, cuando el Señor nos enseña a orar, en Mateo capítulo 6, creo que Él es claro en decir que nuestras oraciones no deberían de ser repeticiones sin sentido y que más bien fueran con el entendimiento, ¿correcto? Y además no se habla en ningún momento de que busquemos que sea
a la hora de orar con Dios un lenguaje especial con lo divino. Todo el capítulo 14, sin entendimiento, no hay edificación personal ni congregacional. Y entonces yo me pregunto, otra cosa que tendríamos que revisar, ¿cómo podría ser las lenguas indescifrables un don del Espíritu Santo? Las personas podrían decir, ya vamos a retomar ese punto, pero las personas podrían decir, pero es que como dice el versículo 2, cuando yo hablo en lenguas en lo privado, estoy teniendo yo una conversación con Dios. Hablo misterios por medio del Espíritu. Pero entonces de nuevo, le apunto varias cosas. Si es algo que es solo para mi edificación personal, entra en la definición de lo que es un don espiritual. No, ¿verdad? Estaré tal vez, o ha creado tal vez la iglesia en la historia una categoría no bíblica de oración personal. Porque cuando estudiamos las disciplinas espirituales, la oración como oración personal, tampoco hay ningún versículo que diga eso. Además, toda la conversación del capítulo 14 está hablando de un don que se realiza solo en público, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios, ¿verdad? En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Entonces uno no puede decir, ¿verdad? Como el argumento anterior, es que yo le estoy hablando de Dios, son misterios por el Espíritu. Pablo no está abriendo la puerta para que eso suceda, más bien Pablo lo que está diciendo es, si usted cree que ese es un don espiritual, dése cuenta que cuando usted lo está practicando, según lo que usted entiende que es lo que se debería practicar, nadie entiende lo que usted está haciendo. Nadie está siendo edificado. Versículo 4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, si eso es lo que usted cree. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo está diciendo, anhelen el de profecía. Ese es el que bendice a todos, más que todos, anhelen ese, porque ese es el que bendice. El que ustedes están practicando, déjenme decirles algunas cosas. Y es interesante, porque según lo que Pablo está explicando en este capítulo, si el don de lenguas se practica de la manera en que Dios manda, tiene que haber un intérprete, o la persona tiene que orar para poder interpretar lo que Dios le está trayendo en lenguas. ¿Para qué? Para que las personas que están alrededor puedan entender el mensaje de Dios. Y cuando ese mensaje es presentado a las personas, no se convierte en el don de profecía, de alguna manera, ¿verdad? Es decir, se está profetizando. Tal vez no es el don de profecía como directamente revelación, pero indirectamente se está profetizando, porque se está diciendo algo que Dios está revelando en otro idioma. Entonces hay como mucha armonía, ¿verdad? Como cuando uno ve que se debería de comportar de esa manera. Más adelante, en el versículo 18, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que sirvan para instruir a los demás que den 1000 palabras en lenguas. De nuevo, no podemos deducir que con esto Pablo tenía un don donde él oraba en lenguas en lo privado o en un lenguaje no humano. Eso sería una deducción propia, es decir, no es lo que Pablo está diciendo y menos en el contexto. Pablo está escribiendo probablemente de que él ha hablado muchas lenguas en su ministerio, ¿verdad? No sería, de nuevo, desde el silencio, no sería de extrañarse que Pablo, mientras iba visitando las diferentes regiones del imperio, en algún momento, según lo que él dice, pudo hablar de esta manera, con lenguajes diferentes al nativo de él, para alcanzar a otras personas. Y aún así dice, dentro ya de la reunión de la iglesia, como ustedes corintios, prefiero que si nadie me va a entender, mejor callarme y decir 5 palabras que sí me puedan entender. Porque el intérprete es necesario. No lo dice el versículo 18 ni el 19, pero es el contexto del capítulo. No los podríamos sacar para poner una nueva verdad ahí.
El énfasis del versículo es la importancia de la edificación del cuerpo por medio de la interpretación de las lenguas o por medio de la profecía. No es la validación de un don personal, ese no es el objetivo de Pablo. Entonces la pregunta es, ¿por qué inclinarse a un lenguaje angelical basados en un versículo si abundan los textos que demuestran el lenguaje de Dios, el lenguaje de los ángeles y el don de lenguas como lenguas humanas? ¿Por qué permitir que un versículo influencie los demás y no todos los demás que nos ayuden a entender lo que expone ese versículo? Ahora, ya saben, yo no puedo asegurar al 100% lo que la Biblia no ha dicho. Es decir, la Biblia no dice no existe un lenguaje que no sea no humano. Si la Biblia no dice eso en ningún lado, ¿verdad? Pero sí podemos orar y buscar sabiduría basados en lo que la Biblia sí ha dicho. Dios no se va a enojar por esforzarnos por agradarle, pero sí se va a enojar por quedarnos como nos han conformado. Es decir, si yo digo, voy a buscar y puede ser que yo me equivoque porque los cesacionistas estarán equivocados o los continuistas estarán equivocados, no sabemos. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta, tanto cesacionistas como continuistas van a llegar al cielo y el Señor va a decir, tranquilos, porque esto no era para ustedes entender, todo bien. El problema es si usted dice, no, la verdad es que yo me voy a quedar así porque así creo yo y así yo me quiero quedar. Eso sí es un problema. Y cerrando este tema, los nombres de las personas. Aquellos que creen que son lenguas humanas. John MacArthur, cesacionista, además, es decir, ya no. Juan Calvino, cesacionista, es decir, ya no. Thomas Schreiner, cesacionista, es decir, ya no. Miguel Núñez, cesacionista, es decir, ya no. Creen que son solo lenguas humanas, siempre con el propósito de edificar a las personas. Aquellos que creen tanto en lenguas humanas como habla no humana, es decir, que podría ser algo, un sonido estático o algún tipo de lenguaje diferente no humano. John Piper, que es continuista, y D.A. Carson, Michael Brown, que también son continuistas, y siempre para edificar a otros según el objetivo de los dones espirituales. Ahora, es muy interesante, porque cuando usted escucha a un continuista como John Piper, él le va a decir algo, y está ahí por todo lado en YouTube, usted lo puede buscar. Yo practiqué el don de lenguas, pero un día ese es un resumen de lo que él dice, pero un día fui a las escrituras y me di cuenta que lo que yo practiqué no era el don de lenguas, sino que era un resultado de mucha emoción y el lugar en el que yo estaba y cómo se estaban dando las cosas. Yo creo que el don de lenguas todavía sigue. Entonces le oro al Señor que me dé el don de lenguas, así como Pablo dice, y que me ayude a interpretarlo cuando me lo dé para edificar al cuerpo de Dios, pero nunca ha pasado. Eso es interesante, ¿verdad? Porque vemos una persona que cree en el don de lenguas, pero también admite que la manera en que lo practicó estaba muy lejos de cómo la Biblia llama a practicarlo para que sea verdaderamente un don espiritual. Y personas que tal vez creen que pudo haber sido son lenguas humanas, pero tal vez puede que exista algún otro lenguaje. Kevin DeYoung y Charles Spurgeon, y los dos son cesacionistas, es decir, los dos creen que eso terminó en la era apostólica. Entonces, basado en todo esto, podemos concluir lo siguiente. Voy a leer todo el texto y ahí sumo un par de anotaciones. Esfuércense en seguir el amor, todo lo que viene en el versículo, el capítulo 13, y ambicionen los dones espirituales, es decir, oren por todos los dones. Eso está bien. Sobre todo el de profecía, dice Pablo, ya entendemos por qué, porque es mejor que todos. Hay una revelación inmediata de Dios, entonces de qué rico, ¿verdad? El otro, como se da de manera imperfecta, digamos que yo podría empezar a hablar en lenguas de otros países, pero inmediatamente tendría que detenerme y decir,
¿Hay alguien que entiende lo que yo estoy diciendo? No. Bueno, entonces mejor me callo y me siento, porque eso es lo que pide Pablo en el resto del capítulo 14. En cambio, la profecía es inmediata, ahí está, y está lista para revisar y ser evaluada y llevada a los corazones de manera bíblica. Porque versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Nadie entiende lo que dice. Dice, el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. ¿Por qué a Dios, Dave? De nuevo, como Pablo no está hablando, creo yo, de un lenguaje angelical especial, el único que conoce todos los lenguajes en el mundo, ¿quién es? Dios. Entonces, si usted está hablando en lenguas, en un lenguaje que nadie lo puede interpretar porque no hay intérprete, el resto del capítulo 14 va a hablar de eso, entonces usted le está hablando solo a Dios, porque Dios es el único que entiende todos los lenguajes en el mundo. Nadie le entiende nada. Versículo 3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Es un don. Ahí está, a los demás los anima, los consola. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, por lo menos eso creen ustedes, porque está corrigiendo el error, ¿verdad, Pablo? Pero vean que tan claro que es el error, que si solo se están edificando a ustedes mismos, no es un don espiritual. Y por eso lo está contrastando en el mismo versículo con el de profecía. Bueno, en el versículo 3, después el 4. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, este sí. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja, de nuevo lo que estaba diciendo al principio, al que habla en lenguas, a menos que esté también intérprete, el intérprete, para que la iglesia reciba edificación. Ese es el don de lenguas, según deberíamos de intentar entenderlo, junto con un intérprete para que la iglesia sea edificado. Así se practica. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y hablar en lenguas, ¿de qué serviría a menos que presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Es decir, de nuevo, si lo siguen practicando como ustedes lo están practicando, ¿de qué sirve? Y entonces da varios ejemplos. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se conocerán lo que tocan si no dan distintivamente su sonido? O la trompeta, ¿verdad? Que era la que anunciaba cuando teníamos que ir a la guerra. Dice, si no se toca de la manera que hay que tocarla para que la gente sepa que es la trompeta de ir a la guerra, ¿cómo la gente va a reaccionar? Y entonces enfatiza que hay algo malo en la iglesia de Corintios y les dice, así es con ustedes, así sucede con ustedes. Es decir, ustedes están haciendo sus instrumentos musicales y esa trompeta que suena mal. Dice, a menos que su lenguaje pronuncie palabras comprensibles, es decir, tiene que ser un lenguaje que las demás personas puedan comprender por medio del intérprete, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire, es decir, no sirve de nada. ¿Quién sabe cuántos, y vean esto que yo no digo, ya además claro no puede ser Pablo, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? En el mundo. Pablo no dice, ¿quién sabe cuántos idiomas hablan en el mundo o hablan los ángeles o fuera del mundo? ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Además, ninguno carece de sentido. Este es Pablo hablando, un ser humano. Todos tienen que significar algo, dice. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes que deseen dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Esta tiene que ser la razón. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga, porque si no todo lo demás no. 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Y entonces lo que Pablo está diciendo es totalmente lo contrario a eso. Es decir, si usted cree que usted puede hablar en lenguas y que su espíritu de alguna manera se está beneficiando, pero su entendimiento no, Pablo dice, eso es exactamente lo que no hay que hacer. Entonces dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento.
cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Es decir, cuando voy a profetizar, cuando voy a hablar en lenguas, que haya entendimiento, porque si no, no. Si estoy orando y voy a empezar a orar en lenguas, que haya entendimiento de parte de alguien, un intérprete, porque si no, no. Si voy a cantar y estoy cantando hasta en lenguas, en otros idiomas, que haya un intérprete, ore usted por interpretar, porque si no, no. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, que ya dijo Pablo que eso no se vale, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias? Puesto que no entiende lo que dices. Es decir, no es un don espiritual. Y en caso de que tu acción de gracias sea admirable, no edifica al otro. Pero doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Muy bien, con eso termino la enseñanza y abro un espacio para preguntas.